Ahí está ya nada más tu micro en cuanto puedas. Listo. Listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción y me da muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho y que espero que a muchos de ustedes también, que es la tetralogía de Fallot y cómo la imagen multimodal, pues sabemos que es indispensable desde el diagnóstico hasta el seguimiento de estos pacientes y el seguimiento sobre todo a largo plazo. Entonces, les voy a dar algunas perlas de toda la información que hay actualmente de la imagen multimodal. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenemos para la plática del día de hoy? Vamos a revisar el papel que juega la imagen multimodal desde el diagnóstico hasta el seguimiento tardío de la tetralogía de Fallot y vamos a hablar un poquito de la ecocardiografía, de la tomografía y de la resonancia magnética. Y vamos a analizar cómo la imagen multimodal es clave para el seguimiento posterior a la reparación, porque esto nos va a ayudar a decidir cuándo va a ser el momento oportuno para realizar el reemplazo valvular pulmonar. Además de que vamos a ver también que ya la imagen multimodal es esencial no solo para la indicación del reemplazo, sino para el pronóstico de estos pacientes. Em, y vamos a hablar de algunas nuevas aplicaciones de la imagen avanzada que esperemos que más adelante podamos estar hablando ahora de todas las novedades en tetralogía de Fallot. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de tetralogía de Fallot? Es una patología que ya conocemos, en la que la malalineación anterior del septum conal nos va a ocasionar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que esta puede ser mixta, desde infundibular, valvular y supravalvular, que nos genera una comunicación interventricular por malalineación y que esta misma genera el cabalgamiento de la aorta con este desplazamiento anterior del septum conal y pues la hipertrofia del ventrículo derecho por esta estenosis pulmonar, que sabemos que estos son los cuatro componentes de la tetralogía de Fallot. Pues sabemos que esta es la cardiopatía cianógena más frecuente y hace algunos años, ya hace aproximadamente 60 años, pues esta cardiopatía era incurable. Y ahora, con el advenimiento de toda la cirugía cardiovascular, vamos a ver que estos pacientes sobreviven, más del 90% de ellos ya llegan a la edad adulta y esto hace que ahora nos enfrentemos con retos diferentes. Vamos a ver el incremento de las secuelas tardías, vamos a ver pacientes con múltiples reemplazos pulmonares y esto hace que el seguimiento multimodal sea clave durante la vida de estos pacientes, no solo desde su diagnóstico. Y pues vamos a empezar primero con la evaluación prequirúrgica. ¿Qué necesita saber el cirujano antes de reparar a un niño con tetralogía de Fallot? Va a necesitar la información detallada de la anatomía intracardíaca, pero sobre todo va a ser muy importante definir la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, dónde tenemos obstrucción, si hay hipoplasia del anillo pulmonar y si hay obstrucción del tronco y hipoplasia de alguna rama o estenosis de alguna de ellas. También va a ser muy importante definirle al cirujano la anatomía coronaria, porque vamos a ver más adelante que hay algunas anomalías coronarias que pueden tener un trayecto pre- prepulmonar o a nivel de donde el cirujano tiene que poner el parche, y entonces esto va a ser muy importante para evitar las lesiones coronarias. Y además, en casos de hipoplasia de ramas pulmonares, pues las colaterales sistémico-pulmonares, que esto es algo que no vamos a poder evaluar por ecocardiograma. Entonces, la evaluación multimodal preoperatoria, estas son las guías de criterios apropiados para el uso de la imagen multimodal y vamos a ver que tenemos el ecocardiograma transtorácico, el transesofágico, la resonancia y la tomografía. Y para el diagnóstico inicial y para la decisión de cirugía, habitualmente el ecocardiograma transtorácico va a ser suficiente para que ese paciente se pueda llevar a corrección. Podemos ver que es un criterio apropiado antes de la cirugía. Sin embargo, en algunas ocasiones la resonancia magnética y la tomografía pueden llegar a ser útiles, sobre todo, por ejemplo, en hipoplasia de ramas pulmonares o cuando hay colaterales aortopulmonares.
Entonces, la ecocardiografía preoperatoria, vamos a ver que habitualmente nos va a permitir tomar todas las decisiones. Aquí tenemos un ecocardiograma de un paciente con tetralogía de Fallot no corregida y desde la vista subcostal podemos ver con la aorta al centro y del lado derecho la arteria pulmonar que hay aceleración de flujo a nivel de la misma y podemos ver incluso que hay estenosis supravalvular también en este caso. En la siguiente imagen es un eje, una vista apical con angulación anterior donde podemos ver el cabalgamiento aórtico. Vemos como la aorta está sobre el septum interventricular y que tenemos flujo de ambos ventrículos pasando hacia la aorta. Y este caso es muy bonito porque nos permite ver cómo el ecocardiograma transtorácico en muchas ocasiones nos va a permitir hacer una adecuada evaluación de la anatomía coronaria. Como ven en la imagen superior a la derecha, podemos ver la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja, y ninguna tiene trayecto prepulmonar. Entonces, este es un paciente que sin ningún estudio de imagen adicional se pudiera considerar para corrección quirúrgica. Además, vemos en la parte inferior la comunicación interventricular con flujo bidireccional y en la imagen de en medio inferior vamos a poder ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo, un tronco de buen tamaño y las ramas pulmonares de adecuado tamaño. Pero además el ecocardiograma pues va a ser muy útil para ver algunas otras anomalías intracardíacas, como pueden ser comunicaciones interauriculares, anomalías de la lateralidad del arco aórtico, como en este caso que es un paciente con arco aórtico derecho. Sin embargo, hay algunos otros casos en los que se decide realizar una tomografía, ya sea porque las coronarias no se pudieron evaluar adecuadamente o porque hay sospecha de alguna anomalía extracardíaca. Y aquí podemos ver en la primera imagen el tracto de salida del ventrículo derecho con la malalineación anterior del septum conal, que es el que tiene el asterisco. Y este pues es un tracto de salida muy estrecho. Y vamos a ver que más adelante la tomografía también nos ayuda por su excelente resolución espacial para delimitar algunas otras estructuras. En este caso, podemos ver que la válvula pulmonar es una válvula pulmonar bivalva. Podemos ver las ramas pulmonares y podemos ver las coronarias en todo su trayecto. Este es un video que está corriendo en axial y aquí podemos ver cómo sale la coronaria derecha y la descendente anterior. Entonces este es un paciente que igualmente no tiene ninguna coronaria que está atravesando el infundíbulo que se pueda lesionar durante la cirugía. Además, este paciente tiene algo muy interesante que es la duplicación traqueal y es aquí cuando la tomografía también cobra relevancia para evaluar las anomalías extracardíacas. ¿Y qué hay de la resonancia magnética? Pues también puede llegar a estar indicada. Este es un paciente a quien se le colocó un stent en el infundíbulo en la etapa neonatal y podemos ver este stent que está con insuficiencia. Podemos ver flujo que está regresando aquí hacia el ventrículo derecho y este es un stent que se encuentra permeable. Igualmente, la tomografía nos puede ayudar a evaluar estos casos en los que tenemos stents y es un método muy noble para poder evaluar toda la estructura del stent. Igualmente vamos a poder evaluar la anatomía del tronco, que en este caso tenemos un tronco de una morfología muy poco habitual y todo esto es muy relevante para que los cirujanos sepan a qué se están enfrentando antes de la cirugía. Y bueno, las coronarias, ya habíamos adelantado un poco de las coronarias, pero ¿por qué nos importan? Hay que recordar que el 2 al 14% de los pacientes con tetralogía de Fallot presentan algún tipo de anomalía coronaria. Y la más frecuente es la descendente anterior que se origina desde la coronaria derecha y que tiene un trayecto prepulmonar. Y esta descendente anterior se puede lesionar durante la cirugía
Entonces, es algo que es muy importante definir antes, así como algún ramo conal que es un ramo de la coronaria derecha que sea muy prominente y que también se pueda llegar a lesionar durante la cirugía. Entonces, es importante para que el cirujano vea si hay algo que tenga que modificar de su técnica quirúrgica y para esto, pues la tomografía tiene excelente resolución espacial. No vamos a entrar más a detalle en la imagen prequirúrgica. Es un paciente que ya se operó y ahora qué sigue después de la reparación. Sabemos que estos pacientes van a tener muchísimas complicaciones derivadas de los defectos que quedan posterior a la reparación. Esta es un cuadro de la fisiopatología de los pacientes ya reparados de tetralogía de Fallot y como sabemos estos pacientes hacen insuficiencia pulmonar porque muchas veces se tiene que manipular esa válvula pulmonar, ya sea una valvuloplastía o colocación de un parche transanular y esta insuficiencia pulmonar nos va a generar dilatación del ventrículo derecho. Pero esta dilatación del ventrículo derecho también va a afectar al ventrículo izquierdo. Recordemos em, que hay interdependencia ventricular, entonces todo lo que le afecta al ventrículo derecho le va a afectar al ventrículo izquierdo. Y además estos son pacientes en los que se hacen varias incisiones y entre la dilatación del ventrículo derecho y el procedimiento quirúrgico que ya se realizó, las cicatrices que presentan también tienen riesgo de desarrollar arritmias. Entonces, estos son pacientes que necesitan un seguimiento estrecho y en lo que se ha enfocado la medicina en los últimos años es en determinar cuál es el momento oportuno para tratar a estos pacientes después de que se repararon o cuál es el momento oportuno para colocar una prótesis pulmonar. Entonces, dentro del seguimiento posoperatorio, ya les adelanté un poquito, pero necesitamos evaluar la insuficiencia pulmonar y aquí tenemos unas imágenes de contraste de fases que nos permite, por resonancia magnética, que nos permite cuantificar el porcentaje de regurgitación pulmonar. En este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene 56% de insuficiencia pulmonar o de regurgitación pulmonar que se considera como severa. Por resonancia magnética, los valores que tenemos van a ser menos del 20% de insuficiencia pulmonar es leve, del 20 al 40 es una insuficiencia moderada y más del 40% es una insuficiencia que se considera severa. Además, vamos a tener que evaluar si hay alguna estenosis residual en el tracto de salida del ventrículo derecho o a nivel del tronco de la arteria pulmonar o en las ramas. Si hay algún defecto residual en la comunicación interventricular sobre todo y fundamental para estos pacientes va a ser evaluar la función ventricular, los volúmenes ventriculares, la presencia de arritmias y también hay algunos artículos ya que están hablando de la dilatación de la raíz aórtica de todos los pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces, del seguimiento posoperatorio, ¿qué recomendaciones tenemos? Este es un cuadro del Circulation, donde podemos ver que la evaluación ecocardiográfica va a ser el pilar para el seguimiento longitudinal de estos pacientes. En la edad pediátrica o en menores de 12 años, vamos a ver que se tiene que realizar al menos una vez al año y en adolescentes igual una vez al año aproximadamente. Y esto en adultos ya nos lo dividen por la clase funcional. Vamos a ver que si hay deterioro de la clase funcional, la evaluación puede ser incluso cada 6 meses. Sin embargo, si la clase funcional es uno y el paciente se ha mantenido estable, esta se puede espaciar prácticamente cada 2 años. Sin embargo, aquí vemos que este seguimiento longitudinal no va a ser únicamente con ecocardiograma. Podemos ver en color rosa que la resonancia magnética se tiene que hacer la primera más o menos a los 12 años de edad. Necesitamos esta resonancia para comparar los volúmenes a través del tiempo. Hay pacientes que llegan a requerirla antes y tampoco es algo prohibitivo, pero si todo va en orden, debería de hacerse más o menos la primera a los 12 años de edad.
Después en adolescentes se tendría que hacer más o menos cada 4 a 5 años y en adultos ya lo que sugieren las guías es dependiendo de la clase funcional y puede ser entre cada año a cada 3 años. Y la tomografía en este caso pasa un poquito a segundo plano y la guía nos dice que la podemos utilizar cuando la necesitemos. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, la realidad es que tenemos muchas cosas que evaluar. Estos pacientes pueden hacer fisiología restrictiva del ventrículo derecho, y hay muchísimas técnicas de las que nos apoyamos para evaluar la severidad de la insuficiencia pulmonar. Sin embargo, no me voy a detener tanto en esto, sino en lo más novedoso o de función avanzada, que es el eco 3D. Este eco 3D tiene mejor desempeño que los métodos convencionales como el cambio de área fraccional, el TAPSE o la velocidad de la onda S para evaluar la disfunción sistólica. Entonces es una muy buena herramienta porque se adapta mejor a la forma o toma en cuenta toda la forma del ventrículo derecho, para la evaluación de la fracción de eyección del ventrículo derecho. Sin embargo, a pesar de que es muy buena para detectar disfunción sistólica, vamos a ver que el eco 3D va a subestimar los volúmenes del ventrículo derecho. Entonces, es una herramienta sumamente útil y en el seguimiento longitudinal nos va a ayudar a tomar decisiones para ver cuándo es el momento oportuno en el que un paciente debe de ir a resonancia magnética. Sin embargo, no logra sustituir a la resonancia magnética, a pesar de que es un estudio que tenemos pues mucho más disponible. Y en cuanto al strain, está este artículo muy bonito que habla es un metaanálisis en el que tomaron en cuenta 1038 pacientes reparados de tetralogía de Fallot y van a ver que el strain global longitudinal tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo se ha asociado a eventos cardiovasculares mayores. En este artículo se detectó que cada descenso del 1% en el strain incrementa el riesgo de de eventos cardiovasculares mayores en un 14%. Entonces, el ecocardiograma sigue siendo una de las herramientas fundamentales y el seguimiento longitudinal con strain nos va a ayudar a detectar estas alteraciones en el strain para ver si este paciente necesita alguna resonancia magnética cardíaca. Además, se ha visto que el strain, estos deterioros en el strain se asocian a mortalidad, a hospitalizaciones. Entonces, el strain es un biomarcador pronóstico. Esto hace que para los pacientes con tetralogía de Fallot, el eco 3D y el strain sean herramientas básicas durante su seguimiento. Ahora, ¿qué sucede en el strain contra la resonancia magnética? Pues este estudio evaluó, igual es una revisión sistemática en la que tomaron en cuenta a 465 pacientes y detectaron que había una correlación moderada fuerte entre el strain global longitudinal y la fracción de eyección por resonancia magnética y que el strain tiene mayor desempeño que varios parámetros ecocardiográficos convencionales, como sería el cambio de área fraccional, el TAPSE o la onda S, la velocidad de la onda S. Entonces, el strain global longitudinal, cuando este se encuentra alterado, va a ser muy bueno para identificar disfunción de ventrículo derecho. Sin embargo, como les he estado comentando, este no va a reemplazar a la resonancia magnética, hasta el momento todavía no. No, la realidad es que la resonancia magnética es el estándar de oro en muchísimos aspectos. Es el estándar de oro para la función, es el estándar de oro para la medición de los volúmenes ventriculares, pero también va a ser fundamental para la caracterización tisular. Igualmente la resonancia magnética a través de la imagen que les mostré previamente con el contraste de fases o con el 4D flow nos permite cuantificar el porcentaje de fracción recurgitante de la insuficiencia pulmonar para determinar su severidad. Nos va a ayudar a evaluar los shunts o las lesiones residuales. Podemos incluso cuantificar el QPQS para ver si alguna comunicación interventricular residual es hemodinámicamente significativa.
y vamos a poder realizar medición de gradientes de presión a través de un estudio no invasivo. Entonces, la realidad es que la resonancia magnética es pilar en el seguimiento de estos pacientes, además de que nos va a permitir caracterización tisular con fibrosis o detectar edema. Entonces, este es un ejemplo de un paciente masculino de 23 años que se encuentra en seguimiento por la corrección de tetralogía de Fallot. Y en la primera imagen vemos un cuatro cámaras y es muy evidente que el ventrículo derecho está severamente dilatado, incluso se ve hipertrabeculado y podemos ver cómo la válvula tricúspide tiene un jet de insuficiencia en la primera imagen. Si vemos la imagen de en medio, podemos ver que aquí hay insuficiencia tricúspidea severa y vean en la flecha también que hay una separación entre el anillo tricuspideo y el miocardio del ventrículo derecho. Esto es una disyunción tricuspidea que también podemos evaluar perfectamente por este método. Y si avanzamos un poquito más con este paciente, podemos ver en la última imagen que estamos viendo la válvula tricúspide, el ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho, como a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho hay aceleración de flujo por masas infundibulares. Además, pues en este paciente se realizó la cuantificación evidentemente de los volúmenes y de la fracción de eyección. Este paciente tenía un volumen telediastólico indexado de 137 del ventrículo derecho de 137 mililitros por metro cuadrado y una fracción de eyección de 53%. Y a pesar de que no es un volumen extremadamente alto, tenemos varias lesiones asociadas que son importantes en este paciente. Y aquí vemos nuevamente la estenosis infundibular por masas infundibulares. Vemos que hay en la imagen de en medio, que hay una reducción de calibre en el origen de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Y además podemos ver que en la última imagen, que es un reforzamiento tardío, podemos ver que hay reforzamiento tardío intramiocárdico septal, y esto pues nos traduce fibrosis. Entonces, la resonancia magnética es un estudio súper completo. Podemos ver en este paciente em, cuánta información nos aporta. Igualmente, desde anatómica con la insuficiencia tricúspidea grave, la disyunción tricúspidea, pero además información de mediante angioresonancia, pues aquí podemos ver el calibre de las arterias pulmonares y la fibrosis. Además, la resonancia magnética pues nos trae algunas herramientas extra, que es que podemos evaluar el strain también por resonancia magnética. Es un método diferente al que utiliza el ecocardiograma, evidentemente, pero ya también se puede evaluar strain, el QPQS, el 4D flow, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, respecto a la fibrosis miocárdica, ya hay estudios que nos demuestran, como este estudio de aquí, que en los pacientes con tetralogía de Fallot, el volumen extracelular, que es una medida que nos traduce fibrosis difusa, está incrementado en los pacientes con tetralogía de Fallot, comparándolos con controles sanos, y hay una fuerte correlación entre la fibrosis del ventrículo derecho como el del ventrículo izquierdo también. Estos pacientes tienen incremento del volumen extracelular en ambos ventrículos y esto nos habla del remodelado biventricular que afecta a estos pacientes. Entonces, no solo nos va a ayudar la resonancia magnética a detectar cicatrices, como vamos a ver más adelante en algún ejemplo, sino que también nos puede detectar fibrosis difusa y pues a futuro hay mucho que investigar en esta área. Si esta fibrosis va a ser un posible biomarcador de remodelado o si va a tener algún papel en la estratificación de riesgo de estos pacientes. Y todo esto son cosas que esperemos que más adelante podamos ir
resolviendo estas dudas con el paso del tiempo y los estudios que vengan a futuro. También este es un ejemplo, aquí podemos ver una imagen de strain por resonancia magnética y este es un estudio en el que se analizaron 245 pacientes reparados de tetralogía de Fallot y en este estudio detectaron que 10% de los pacientes que ellos evaluaron desarrollaron arritmias y estos pacientes tuvieron mayor dilatación del ventrículo derecho, menor fracción de eyección, pero también detectaron que el strain del ventrículo derecho estuvo significativamente más alterado en los pacientes que presentaron arritmias. Sobre todo, los que se asociaron a arritmias fueron el strain radial y el strain circunferencial. Entonces, esta evaluación por resonancia magnética a futuro a lo mejor también nos va a poder apoyar a evaluar el riesgo arrítmico de estos pacientes. Mientras tanto, el 4D Flow, además de verse muy bonito, nos va a poder brindar mucha más información. A través del 4D Flow, nosotros nos podemos alinear perfectamente a los flujos de estenosis, de insuficiencia para cuantificarlos adecuadamente, pero hay muchas áreas de oportunidad y hay algunos estudios que se están enfocando en la biomecánica del flujo. Y este flujo, cómo está afectando a las paredes tanto de la aorta como de la arteria pulmonar, cómo el flujo está alterando o está generando un remodelado de estos vasos y esto va a permitir evaluar la repercusión hemodinámica, ya sea de las estenosis residuales, de la insuficiencia pulmonar, y qué pasa cuando nosotros colocamos una prótesis con este flujo. Entonces, estos son estudios que ya se están haciendo y ya no solo estamos evaluando la anatomía, la función, sino biomecánica de flujo. ¿Y para qué más va a servir la resonancia magnética? Eh, Vamos a ver que existen escalas ya de mortalidad, esta es una de ellas, para pacientes reparados de tetralogía de Fallot y en esto podemos ver, les marqué aquí con el recuadro morado qué parámetros son los que se incluyen en este score de mortalidad y va a tomar en cuenta la edad del paciente, la superficie corporal, va a tomar el volumen telesistólico del ventrículo derecho y esto es muy importante porque hay estudios que bueno, han encontrado que un factor por sí solo para predecir mortalidad o eventos cardiovasculares mayores es el volumen telesistólico del ventrículo derecho y este lo toma en cuenta así por sí solo y el tipo de reparación, si fue con parche transanular, si se colocó algún tubo y va a tomar en cuenta también un índice de función global biventricular. Y para este índice de función global biventricular, sin entrar mucho a detalle, lo que toma en cuenta es la masa de ambos ventrículos y el volumen de ambos ventrículos. Y entonces, toda esta información que se obtiene a través de la clínica y de la resonancia magnética, nosotros la vamos a meter en una calculadora que viene en este artículo, ustedes la pueden descargar y nos va a dar el riesgo de mortalidad de nuestro paciente. Aquí tenemos también otra escala de mortalidad en la que si nos fijamos en esta escala pues se va a dar una puntuación por diversos puntos y los tres primeros que les marqué en rosa son el reforzamiento tardío del ventrículo derecho, el reforzamiento tardío del ventrículo izquierdo, que todo esto es parte de la caracterización tisular por resonancia magnética y la fracción de eyección de ambos ventrículos. Y vemos que a mayor puntaje la mortalidad incrementa. Además, esta escala toma algunos otros parámetros clínicos y de laboratorio, así como arritmias, para calcular la mortalidad. Pero si vemos en ambas escalas de mortalidad, la resonancia magnética es fundamental. No podemos sacar estas escalas si no tenemos la resonancia magnética. Em, entonces es un estudio necesario en estos pacientes que no solo va a obtener información
de cuándo tenemos que intervenir esta o colocar alguna prótesis pulmonar, sino que nos va a ayudar a dar pronóstico a los pacientes. Y bueno, a veces la resonancia magnética también nos va a ayudar a detectar complicaciones y este es un buen ejemplo. Este es un paciente que se evaluó por resonancia magnética a los 10 años de edad. Se operó a los 7 años de corrección de tetralogía de Fallot y en este caso le pusieron una prótesis pulmonar y en el ecocardiograma pues durante su seguimiento se detectó disfunción ventricular y por esto, sí fue por esto que se mandó a hacer la resonancia magnética. Entonces, esta es a grandes rasgos la resonancia magnética del paciente. Aquí tenemos un cine en eje corto y podemos ver que el miocardio del ventrículo izquierdo a nivel anteroseptal está adelgazado y disinético. Eh, Esto ya es algo que nos hace sospechar en alguna etiología isquémica. Eh, Después en las letras A y B tenemos reforzamientos tardíos y podemos ver que este paciente tiene reforzamiento tardío de patrón isquémico transmural. ¿Esto qué quiere decir? Que este paciente tiene un infarto a sus 10 años de edad. Y las imágenes C y D pues son mapeos paramétricos que en la parte más oscura que está señalada por las flechas nos están demostrando cicatriz. Entonces, este paciente se le hizo una tomografía para evaluación coronaria y en la imagen de su lado derecho van a poder ver la aorta y cómo está saliendo la descendente anterior y cómo está justo a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, donde se colocó el parche de ampliación, esta coronaria se pierde. ¿Qué fue lo que pasó? Esta coronaria pues presentó una lesión durante el procedimiento quirúrgico y recanaliza distalmente. Seguramente ya tiene ahí alguna colateral que le está mandando flujo a esa coronaria distal, pero es justo a nivel del parche donde este paciente tuvo una lesión coronaria de la descendente anterior. Y por esto es muy importante una evaluación preoperatoria adecuada y además es la utilidad de la resonancia magnética y de otros métodos de evaluación para complementar el diagnóstico etiológico. Entonces aquí ya sabemos que este es un paciente que presenta un infarto en el territorio de la descendente anterior. Este es otro caso, es un paciente, es una tomografía de un paciente masculino de 12 años que está en seguimiento posquirúrgico y a este paciente se le colocó un stent en el tronco de la arteria pulmonar. Podemos ver que en esta tomografía estamos reportando volúmenes y yo les había dicho que el estándar de oro para volúmenes es la resonancia magnética, sí. Pero hay ciertos pacientes que no son aptos para la resonancia magnética o que es mucho más complejo realizárselas, ya sea por claustrofobia, porque no cooperan, porque es un estudio mucho más largo. Y a veces podemos hacer uso de la tomografía para medir estos volúmenes ventriculares. Es un estudio mucho más rápido, que no batallamos con anestesia, que no se requiere sedación, que no hay problema en cuanto a la claustrofobia, porque es un estudio que dura muy poquitos segundos y entonces también nos permite evaluar volúmenes ventriculares. En este caso, este paciente tiene un volumen telediastólico indexado de 168 mililitros metro cuadrado en el ventrículo derecho y un volumen telesistólico indexado de 102 mililitros metro cuadrado. Y es muy importante que ya muchas veces ponemos mucha atención al volumen telediastólico indexado, pero yo les comentaba que el volumen telesistólico indexado es un factor por sí mismo pronóstico de mortalidad y de eventos adversos, entonces también tenemos que empezar a poner un poquito más de atención a este volumen telesistólico indexado y vamos a ver más adelante que ya las guías para el recambio valvular pulmonar lo toman en cuenta. Y este paciente pues tiene su stent que podemos evaluar
eh, por este método que tiene excelente resolución espacial. Y no solo eso, nos permite hacer reconstrucciones volumétricas, como la que vemos en la imagen inferior de la derecha, en la que podemos ver que es un stent que está fracturado. Este paciente presenta estenosis a nivel del tronco de la arteria pulmonar. Y bueno, para continuar con la historia natural de estos pacientes, necesitamos ver cuál es el momento apropiado para colocar la prótesis pulmonar, y en esto se han centrado muchísimas de los artículos y de las investigaciones. Y apenas este año, me parece que fue en el mes de abril, salió esta guía de la Sociedad de Cirujanos Torácicos y de la Sociedad em, de cirugía congénita cardíaca de pediatría, para las indicaciones y el tiempo de la sustitución o bueno, de la colocación de una válvula pulmonar en pacientes con tetralogía de Fallot. Y ellos lo que nos indican es esta parte de aquí. Ya conocemos los criterios de Taljeda y estos se han ido modificando con el tiempo. Estos son los que propone la guía en pacientes sintomáticos. Pues la recomendación de cambiar o de colocar una prótesis, pues es una indicación uno. Em, También se recomienda realizar un estudio electrofisiológico previo a la colocación de alguna prótesis pulmonar, porque si se requiere hacer alguna ablación, tienen el acceso libre para realizar las ablaciones en todas estas cicatrices que quedaron posquirúrgicas. Y en cuanto a la indicación ya como tal para colocar la prótesis pulmonar, vamos a ver que en pacientes asintomáticos con insuficiencia pulmonar mayor a moderada, una fracción regurgitante en este caso mayor de 25, que yo les comentaba que leve es menor de 20, en este caso toman 25. eh, Vamos a tomar en cuenta los siguientes parámetros, que es el volumen telediastólico del ventrículo derecho indexado. En este caso toman 160 como punto de corte. El volumen telesistólico del ventrículo derecho indexado tomamos 80 como punto de corte. Y la fracción de eyección tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Pero si se fijan, hay un segundo punto. En pacientes asintomáticos con insuficiencia pulmonar mayor a moderada, también se puede considerar la colocación de una prótesis pulmonar únicamente cuando el volumen telesistólico del ventrículo derecho sea mayor a 80 mililitros metro cuadrado. Y esto es siguiendo a todos estos estudios que han encontrado que un volumen telesistólico mayor de 80 mililitros por metro cuadrado es un factor de mortalidad y de complicaciones cardiovasculares independiente. Entonces es algo que se ve nuevo en esta guía. Además tenemos las guías de la AJA para el seguimiento de los pacientes que se repararon de tetralogía de Fallot, y en este caso hacen uso de algunos otros criterios. Les marqué en rosa algunos de los que podemos obtener por resonancia magnética, como son la insuficiencia pulmonar, los volúmenes, la masa ventricular, y aquí otra vez sale el índice de función global biventricular, que es el mismo que salía en la escala de mortalidad o de riesgo de mortalidad. Aquí también lo toman en cuenta como uno de los criterios para colocar una prótesis pulmonar. Y bueno, ¿qué ganamos con la prótesis pulmonar? Hay ya diversos estudios, hay metaanálisis con muchísimos pacientes, donde se ve que la prótesis pulmonar es un procedimiento de entrada seguro, con baja mortalidad perioperatoria. Y en este metaanálisis en específico, con aproximadamente 1.400 pacientes, encontraron que hay remodelado reverso del ventrículo derecho. Además, se ha visto mejoría de la fracción de eyección del ventrículo derecho, evidentemente reducción de la insuficiencia pulmonar. Sin embargo, fíjense aquí, sin cambios significativos en el strain, en el QRS y en el consumo de oxígeno. ¿Y por qué esto es importante? Porque a lo mejor todo esto que les mencionaba previamente de los cambios en el strain va a cobrar relevancia para en qué momento tenemos que intervenir a estos pacientes más adelante.
Y también se ha encontrado que los ventrículos derechos muy dilatados presentan menor probabilidad de normalizar los volúmenes. Entonces esto ha hecho que cada vez estos volúmenes se vayan disminuyendo para decidir colocar una prótesis pulmonar. Además, la imagen multimodal nos va a servir para la planeación de la colocación de una válvula percutánea. Eh, Existen estas guías que son guías de la Sociedad de Tomografía Computarizada, en la que ya está muy establecido qué es lo que tenemos que evaluar en estas tomografías que se hacen previo a la colocación de una prótesis percutánea. Entonces, se tienen que hacer diversas medidas a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, el anillo, el tronco de la arteria pulmonar, y la tomografía además nos va a permitir obtener imágenes en planos ortogonales para medir adecuadamente el área y el perímetro a cada nivel, para que se pueda elegir apropiadamente esta válvula. Pero no solo eso, si vemos las imágenes de abajo, em, tenemos también que podemos hacer algunas reconstrucciones volumétricas para apoyar a los hemodinamistas en la imagen con la letra B. Vemos ramas de la arteria pulmonar con orígenes superinferiores. En la letra C, hipoplasia de las ramas de la arteria pulmonar. Entonces, toda esta información, además, la podemos aportar con esta tomografía para prótesis percutánea. Además, existe esta clasificación de Schiavano, que es de la morfología que tiene el tracto de salida del ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y esto les va a ayudar igualmente a elegir la mejor prótesis percutánea para cada paciente. Ahora ya se colocaron ya sea una prótesis quirúrgica o una prótesis percutánea. La imagen cardiovascular sigue teniendo un papel fundamental, tanto el ecocardiograma, la tomografía y la resonancia magnética. Y vamos a ver que posterior a la colocación de alguna prótesis, necesitamos continuar evaluando la función de la prótesis, que no presente estenosis, que no presente disfunción, ya sea con insuficiencia, estenosis, que no presente alguna regurgitación residual, alguna fuga paravalvular. Tenemos que ver qué sucede con este ventrículo posterior a la colocación de la prótesis. Esperaríamos una mejoría en la función ventricular. Y también nos sirve cuando el paciente requiere un valve-in-valve, que quiere decir ya tiene una válvula y le van a colocar una válvula percutánea encima de esta válvula que ya tiene el paciente. Entonces ya también nosotros, como especialistas en imagen cardiovascular, sabemos que o hay protocolos de que les tenemos que medir a estos pacientes para que se puedan colocar este valve-in-valve. Y aquí les traigo algunos casos. Esta es una niña de 9 años que tiene una prótesis biológica pulmonar. Estas son imágenes de tomografía y aquí podemos ver que esta paciente tiene su prótesis en posición pulmonar, se ve bien colocada, todo el tronco de la arteria pulmonar se ve bien. Em, y esta fue un protocolo para Valve-in-Valve. Entonces, en la imagen de en medio van a poder ver una raya roja que está acercando o intentando demostrar em, la distancia del anillo pulmonar a la coronaria, que es sumamente importante por el riesgo de compresión coronaria cuando están insuflando estas prótesis percutáneas. Esta es la misma paciente. Podemos ver que tiene el tronco de la arteria pulmonar muy dilatado, las ramas son confluentes, tienen buen calibre, y además la tomografía pues, nos permite hacer estas mediciones de la distancia del anillo a la bifurcación de la arteria pulmonar, evaluar la longitud tanto en sístole como en diástole, porque estas son estructuras dinámicas. Y este es otro paciente, este es un niño de 9 años, posoperado de Rastelli y tiene una prótesis biológica pulmonar. Y en este caso podemos ver
en esta tomografía, en la imagen de cuatro cámaras, que hay una importante dilatación tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha. En la imagen de en medio es muy evidente que la raíz aórtica está dilatada y es otra de las cosas que podemos nosotros evaluar de manera seriada por tomografía, aunque la incidencia de complicaciones de aortopatía en estos pacientes es muy bajita. A lo mejor más adelante estaremos viendo complicaciones en un mayor número de pacientes. Y finalmente en la última imagen podemos ver la válvula desde la aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, el tubo y la válvula protésica. Y ¿qué más le podemos ver a esta válvula? Si se fijan en la primera imagen, vemos estas valvas de la prótesis biológica que están calcificadas. Entonces, esta es una prótesis que ya está disfuncional, ya está calcificada y entonces este paciente pues también se puede considerar para un protocolo de valve-in-valve pulmonar. Y estos son pacientes de 9 años, entonces estos pacientes van a necesitar imagen multimodal y imágenes seriadas, tomografía, resonancia y evidentemente ecocardiograma durante el resto de su seguimiento. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue? Pues tenemos que ver qué sucede con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está ayudando a que estos o a que la interpretación de estas resonancias magnéticas sea mucho más rápida y eficiente. Interpretar una resonancia magnética es algo que toma mucho tiempo. Entonces, la inteligencia artificial está entrando en esta parte. Y lo que se me hace muy interesante es qué va a suceder con la estratificación de riesgo personalizada de cada uno de estos pacientes. Como vimos, ya existen escalas de mortalidad, dependiendo de la técnica quirúrgica, dependiendo de volúmenes ventriculares, dependiendo de la edad. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando le agreguemos strain y le agreguemos toda la demás información, fibrosis, volumen extracelular? La idea es que cada vez se detecte de manera más oportuna o precisemos cuál es el momento adecuado para intervenir a estos pacientes para que todos estos pacientes puedan tener un remodelado negativo del ventrículo derecho y que la función de su ventrículo mejore posterior a la colocación de la prótesis. La realidad es que hay muchísimas áreas de oportunidad, todavía áreas de investigación para pacientes con tetralogía de Fallot y creo que em, es un tema que no va a caducar. Vamos a seguir hablando de tetralogía de Fallot y vamos a seguir encontrando áreas de oportunidad en tetralogía de Fallot. Y pues como conclusiones, es importante que entendamos que el ecocardiograma es fundamental para el seguimiento longitudinal de estos pacientes, para detectar cuándo es el momento oportuno de hacer una resonancia magnética o alguna tomografía. Y sin embargo, la resonancia magnética pues es la referencia para cuantificación de volúmenes, de función, de la insuficiencia pulmonar y para estratificar riesgo. Es la única herramienta en estas escalas de mortalidad que sí o sí de imagen multimodal que nos va a ayudar a estratificar el riesgo de estos pacientes. La tomografía nos va a ayudar para anatomías complejas y sobre todo cada vez más para planeación de las prótesis percutáneas, para protocolos valve-in-valve pulmonar y para detectar disfunción de estas válvulas protésicas en pacientes con prótesis percutáneas o biológicas. ¿Y qué más? Pues la imagen avanzada, el eco 3D, el strain, la fibrosis, el 4D flow, todo esto va a redefinir todavía más cómo vamos a seguir a estos pacientes con tetralogía de Fallot reparada. Y espero que con esta plática les haya aportado mucho acerca de por qué la imagen cardiovascular es fundamental tanto para el diagnóstico, seguimiento y para poderles dar pronóstico a estos pacientes con tetralogía de Fallot.
Muchas gracias. Muchas gracias, Karencita. Pues la verdad es que es una charla, como bien lo decías tú, Falot nos gusta y da para mucho, ¿no? La verdad es que yo recuerdo que primero era un tema de cuándo hay que cambiar una válvula, ¿no? Y entonces, o bueno, de cuándo hay que poner una válvula después del falot, ¿no? Y entonces era así como de, bueno, es que todavía los números y que si le subimos y que si le bajamos y que el volumen telediastólico, etcétera. Y yo creo que todo esto ha ido evolucionando mucho al grado de que hoy a lo mejor el volumen, como bien lo decías, pasa a segundo término y más la función de ese ventrículo es lo que nos va a llevar a tomar las decisiones. Una pregunta, mencionaste algo acerca de el tema de la fibrosis. Muchas veces, por ejemplo, en muchas cardiopatías nosotros decimos, es que cuando ya encontramos cierto grado de fibrosis en el ventrículo, etcétera, puede ser un factor pronóstico. ¿Ustedes pueden detectar esto? ¿Tú crees que tenga un valor pronóstico o en la toma de decisiones justo para los reemplazos valvulares en algún momento? De momento no hay estudios grandes que hablen acerca de que la fibrosis sea algo que tengamos que tomar en cuenta para hacer estas sustituciones pulmonares, pero yo creo que más adelante sí va a ser algo que va a ir tomando fuerza. De entrada, este estudio que les mostré ya está evaluando el volumen extracelular y está detectando que simplemente en los pacientes por tener tetralogía de Fallot ya tienen más fibrosis y entonces tenemos que detectar cuál es este grado de fibrosis, ¿no? Que va a ser como esperado en nuestros pacientes solo por tener tetralogía de Fallot y cuál va a ser el nivel de fibrosis que ya va a ser una fibrosis que a lo mejor podamos incluir como parte de los factores Claro, pronósticos. Pero es algo que todavía necesita estudiarse mucho más. Por esto mencionaba que en Falot, bueno, en realidad la imagen cardiovascular está creciendo de manera exponencial y todas sus utilidades en toma de decisiones pues siguen siendo, encontramos muchísimas áreas de oportunidad de desarrollo y creo que cada vez más, con más frecuencia vamos a encontrar que las guías van a tomar en cuenta todos estos factores, como está sucediendo ahora en todas estas guías de mortalidad que prácticamente se basan en criterios clínicos, técnica quirúrgica y factores por resonancia magnética. Entonces, creo que esto es algo que poco a poco vamos a ir viendo con más frecuencia. de acuerdo, muy bien. El doctor Adrián Oviedo, felicidades, excelente charla. ¿Y cuáles serían las ventajas del uso del ecocardiograma epicárdico versus transesofágico en el transquirúrgico postcorrección si tienes ambos? Ok, pues la realidad es que teniendo ambos, pues ambos aportan sus ventajas y sus desventajas. En el ecocardiograma epicárdico, pues vamos a tener ahí disponible directamente para evaluar la estructura de manera directa, ¿no? La estructura que queremos evaluar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ecocardiograma epicárdico, pues va a depender un poquito más del movimiento. Del movimiento del corazón cuando ya estamos saliendo de bomba. Mientras que el ecocardiograma transesofágico, bueno, y nos va a permitir también esta evaluación coronaria. En ambos podemos hacer una adecuada evaluación coronaria. Sin embargo, si hay alguna estructura que no podemos evaluar adecuadamente en el ecocardiograma transesofágico, pues con el ecocardiograma epicárdico la podemos evaluar de manera directa, ¿no? Sobre todo el tracto de salida del ventrículo derecho, que es algo que tenemos tan accesible en la región anterior. Y las ramas, ¿no? Creo que las ramas Y también las es un ramas, tema sí, ahí para claro. nosotros, porque de Mm, repente siempre es justo eso, ¿no? Uno de los principales claro. problemillas ahí que nos vemos que la rama izquierda de la arteria pulmonar a veces es como difícil. Sí, no, y la realidad pues es que en cuanto a imagen cardiovascular hay muchísimo de qué hablar. Claro, Intenté centrarme un poquito más en qué hay novedoso, en cuanto a tomografía y resonancia y a lo mejor ya no me enfoqué tanto en este caso de acuerdo. en Oye, Karen, evaluación. y yo tengo otra pregunta. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de sustituciones valvulares en niños que no les abrimos el anillo de la válvula pulmonar. Creo que todo esto va en relación a que
todas, bueno, más bien, las dilataciones del ventrículo derecho posquirúrgico, no todos se comportan de la misma manera. O sea, yo puedo tener un volumen telediastólico estándar, ¿no? Pero no sé cómo se van a comportar a mediano y largo plazo y siempre buscamos ese punto en el que todavía pueda recuperar el ventrículo. ¿Hay algo que haya ya comparado precisamente ok, todos los ventrículos dilatados en, no sé, 160 mililitros por metro cuadrado, pero con o esta función telesistólica, ¿hay alguna relación o no? ¿O cómo se podría describir esos cambios en la evolución? Em, Algo así tan específico de en este paciente en específico, la realidad es que yo no he encontrado. Sin embargo, se están analizando muchas cosas en la cuestión de, por ejemplo, el 4D flow y la mecánica de flujo. Está intentando evaluar porque algunos pacientes presentan más dilatación de la arteria pulmonar y por ende más Ujú, insuficiencia pulmonar con esta biomecánica de flujo. Em, pero es algo que está apenas pues claro, en desarrollo. Y también hay algunos estudios que dicen que estos volúmenes, que el volumen telediastólico con el que ingresa el paciente a la corrección es algo que también puede afectar en su seguimiento, ¿no? Que veamos que es un paciente que también va a presentar más dilatación en la evolución posquirúrgica. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues no sé si tengamos preguntas o comentarios o más preguntas o más comentarios para la doctora Karen. Pues yo creo que al final también el tema de, como bien lo decías, esta enseñanza que nos dejan todas estas imágenes o la imagen multimodal justo es esa, ¿no? Que se tiene que integrar, que ya no podemos pensar solamente en el eco es suficiente preoperatorio, porque muchas veces tienes que echar mano de algo más para ver la anatomía coronaria, etcétera, ¿no? Pero sobre todo creo que la evolución en el post, ¿no? Post cirugía, post implantación de válvula, y creo que esto, como bien lo decías, es un paciente que hay que seguir muchos años y a final de cuentas todas estas tecnologías nos van a hacer tener más bien ese valor pronóstico del que hablaste muy bien a lo largo de la charla. Sí, y la realidad es que existen opciones, como les comentaba, hay pacientes que es muy complicado o que tienen alguna contraindicación para resonancia magnética o que es difícil a lo mejor tener acceso a la sedación y en estos casos pues la tomografía también nos puede ayudar a medir volúmenes ventriculares, es mucho más accesible, está más disponible y pues en este caso también podría ser súper útil en volúmenes y función ventricular, sin embargo dejando al lado la caracterización tisular, que es algo que solo brinda la resonancia magnética. Entonces, pues vamos a encontrar todo tipo de pacientes y tenemos que echar mano de todo, de todas los métodos de imagen que tenemos disponibles. Eventualmente, la mayoría de estos pacientes van a ir a algún protocolo de valve-in-valve pulmonar. Va a ser va a ser pues es parte de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Estos pacientes van a disfuncionar sus válvulas y eventualmente después de muchas toracotomías, pues ya lo que toca es percutáneo y entonces nos vamos a enfrentar a estos pacientes con dos, tres prótesis pulmonares. Entonces también pues la imagen multimodal es fundamental para toda esta planeación y ya no solo de entrada para el cirujano, sino para el hemodinamista también durante el seguimiento. Sí, yo creo que ese es el futuro, ¿no? Obviamente ya es el Claro. presente. Yo creo que Sí, hoy empezamos a poner válvulas en algunos casos, pero yo creo que pensar ya en poner una segunda válvula, ya se lo dejamos en manos de los hemodinamistas. sí, claro, sí. Muy bien. Perfecto. No sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Muy bien, Karencita. Pues algo con lo que quieras terminar tu charla. Pues mi mensaje más importante es eh, hagan uso de todas las herramientas que tengan disponibles. Este ámbito de la imagen cardiovascular crece todos los días. Si se fijan, muchísimos de los artículos que les traje son de este año. Ujú. Entonces, esto va a seguir.
evolucionando y cada vez vamos a ver un poquito más de qué sucede con la fibrosis y qué pasa con el volumen extracelular y el strain por rezo. Y yo creo que todo esto va a ayudar a que poco a poco podamos brindarle una mejor atención a nuestros pacientes y que seamos más finos en cuándo es el momento oportuno para tratarlos y evitarles complicaciones a largo plazo o ventrículos que ya no podamos recuperar de la misma manera. Me Ujú, acuerdísimo, me acuerdísimo. Perfecto. Muy bien, Karencita. Bueno, pues, una egresada ujú. de imagen cardiovascular, quien necesite, seguro, ¿verdad? Sí, claro. Cualquier centro que lo necesite. Perfecto. ¿Cómo? Digo que si hay un centro que necesite a alguien de imagen cardiovascular, tú estás a la orden. Sí, claro, con muchísimo Perfecto. gusto. Muy bien. Perfecto, Karen. Bueno, pues les agradezco a todos presentarse el día de hoy, conectarse y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Linda todos. Buenas noches. noche, muchas gracias. Bye, Karen.